Listo, ya está grabando esto. Entonces, la clase pasada, o sea, ayer, estábamos trabajando en un lema que les enuncié sobre la distribución de cada una de las variables aleatorias que conforman el proceso Poisson. Entonces, lo que decía este lema es lo siguiente. Nosotros tenemos un proceso Poisson cualquiera. Tenemos un n de t. Y esta cosa de acá es un proceso Poisson de parámetro lambda. ¿Ok? Recuerden que este lambda es cualquier número real positivo que nos sirve para parámetros de una exponencial o para el parámetro de la Poisson con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces el lema nos decía lo siguiente. La distribución de cualquier variable del proceso estocástico, n de t, es Poisson de parámetro lambda por t. ¿Ok? Recuerden la diferencia entre cuando pongo al proceso estocástico con sus llaves, como lo estoy haciendo en la parte de arriba del lema, que dice que tenemos que esa cosa es un proceso estocástico, en este caso un proceso Poisson. ¿Ok? Esto es todo el conjunto de variables aleatorias, por tanto un proceso estocástico. Como aquí no lo estoy poniendo con las llaves, aquí no están las llaves, solo me estoy refiriendo a una sola variable aleatoria. ¿Vale? Esa es la diferencia entre ambos casos. ¿Ok? Y esta propiedad va a funcionar para todo t mayor o igual que 0. En todos los t mayores o iguales que 0, las variables aleatorias del proceso son variables aleatorias Poisson. ¿Vale? Y eso es lo que le da el nombre al proceso estocástico. Cada variable del proceso estocástico es Poisson, entonces tiene sentido llamarlo proceso Poisson. Vamos a ver la prueba de esta demostración y algunas propiedades extra, además de esta de acá. ¿Vale? Esto será la clase de hoy. Entonces, primero, nosotros ya sabemos cómo se distribuyen los tiempos entre saltos, ¿cierto? Nosotros sabemos que cada tiempo entre salto es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda. Eso es parte de la definición del proceso estocástico. Entonces, si ustedes calculan la distribución de una variable a la que le voy a llamar Wn, ¿ok? Que va a ser el tiempo del enésimo salto. Es decir, la suma de las TIs hasta el TN. Recuerden que estas sumas nos devolvían cuando salta el proceso Poisson por enésima vez. Yo voy a ponerlo aquí. Este es el tiempo del salto N. ¿Okay? Momento en el que ocurre el salto N. Bueno, esta suma de variables aleatorias que son exponenciales independientes, como sabemos desde prueba 2, son variables aleatorias que van a tener una distribución gamma de parámetro n, lambda. Tal y como uno de sus compañeros nos hizo el comentario la clase pasada, cuando sumamos variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente distribuidas, obtenemos de regreso una distribución gamma, donde el primer parámetro es el número de exponenciales que estoy sumando y el segundo parámetro, el parámetro de las exponenciales. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que notar. Nosotros tenemos las exponenciales y con las exponenciales tenemos las gamas. Lo segundo, podemos notar que eventos que tienen que ver con el número de conteo, por ejemplo, si yo les digo, mira, el número de eventos que han ocurrido hasta tiempo t es mayor que n. Ajá. O sea, en el momento t he observado n eventos. Voy a hacer una gráfica para tratar de explicar la equivalencia de este evento con otro evento que tiene que ver con las Ws. Entonces, vamos a poner una grafiquilla del Poisson por acá, así como las que le ponía ayer. Empieza en 0, es parte de su definición. Después salta, ¿ok? A 1, tiene un tiempo aleatorio para saltar a 2, y así otro tiempo aleatorio que puede ser un poquito más grande o un poquito más corto. Recuerden que estas solo son exponenciales. ¿Vale? Y voy a hacer un par de saltos más para ejemplificar lo que tengo.
Si llegan a tener alguna duda aquí en algún momento, por favor, abran su micrófono o pónganlo en el chat. En cualquier caso, lo checaré en su momento y les contesto, ¿va? Entonces, ahí está el proceso Poisson graficado. Si yo me fijo en algún tiempo, digamos T, por aquí, ajá, este es mi tiempo T. Entonces, puedo observar que aquí me refleja en el eje de las Y, este punto es N de T, la cantidad de ocurrencias que han, bueno, la cantidad de eventos que han ocurrido hasta el tiempo T. Ahora, yo digo que esto es menor o igual que N, ¿vale? Aquí ocurrió el primer evento, aquí se encuentra T1. Acá de este lado está W2, que es el momento en el que ocurre el segundo salto. Este punto que está aquí es W3 y finalmente este punto que está acá es W4. Ahora, como esta N que tengo de este lado es igual a 4, porque justamente es la cantidad de ocurrencias, 1, 2, 3 y 4, algo que pueden ustedes notar es que siempre va a pasar que W4, que está aquí, va a ser menor que T, ¿sí? Porque, digamos, esta N que está de este lado, la N que es el número de ocurrencias que he visto, que es este 4, ya me está diciendo que en este momento, en tiempo T, yo ya observé 4 saltos. Entonces, el momento en el cual ocurrió ese salto tuvo que estar antes de este tiempo, ¿cierto? No puede ser después, tuvo que ser antes. Entonces, por eso yo puedo decir que entonces, este evento es lo mismo que decir que el enésimo salto ocurrió antes del tiempo en el que yo estoy viendo. Entonces, esto me dice, ya has observado al menos n saltos. Adelante, André. Nada más una observación, ¿no es n de t menor o igual que n o si está bien ahí, n de t mayor o igual que n? Mayor o igual que n. Sí, sí es correcto. Mayor o igual. Digamos, si yo sé que esto es mayor o igual que 4 de aquí para arriba, entonces el tiempo del cuarto salto tiene que estar hacia abajo. ¿Sí me entiendes? Sí. Va. Entonces aquí yo estoy diciendo, yo observé 4 saltos o más. Eso es esto. Observé 4 saltos o más. Esto se refleja en el hecho de que el tiempo en el cual yo vi el cuarto salto tuvo que haber estado antes. Por ejemplo, en este mismo T en el que yo estoy, el tiempo, el número de saltos es 4, entonces también podría yo decir que es mayor o igual que 3. Y el tiempo del tercer salto está antes, aquí está. El tiempo del segundo salto está antes y el tiempo del primer salto está antes. Entonces, el momento en el cual ocurrió ese enésimo salto siempre tuvo que ser antes, dado que en este momento yo ya observé que al menos hay n saltos. ¿Vale? Espero les quede más o menos claro esto. Y si no, pues vuelvan a abrir su micrófono o pregúntenlo en el chat, ¿vale? Entonces, estos dos eventos son equivalentes. El hecho de que esto ocurra, entonces esto ocurra, y esto ocurra, entonces este de acá ocurra. Uno implica el otro. Si el número de eventos vistos hasta tiempo t es mayor que n, quiere decir que el tiempo en el que ocurrió el evento n pasó antes, ya pasó. Y si el tiempo en el que ocurrió el evento n ya pasó, entonces el número de eventos que voy a ver es mayor o igual que n. Entonces, uno implica el otro, lo cual los hace eventos equivalentes, y por lo tanto, yo puedo concluir que las probabilidades de ambos eventos son las mismas. Es decir, la probabilidad de que n de t sea mayor que n es lo mismo que la probabilidad de que wn sea menor o igual que t. Este truco que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo por algo muy simple. Yo quiero, según el lema, calcular probabilidades que tengan que ver con calcular probabilidades que tengan que ver con la distribución, esta de acá, la distribución de n de t. Entonces, mi objetivo es justamente eso, ¿no? Calcular qué probabilidades hay de que ocurran cosas en la n de t, esta fórmula es el objetivo, y para ello va a ser necesario que calcule probabilidades que se asemejen a ellas y que yo conozca. Entonces, yo conozco probabilidades que tienen que ver con una variable aleatoria gamma. Y entonces asemejé, bueno, calculé la probabilidad que tiene que ver con la n de t con variables que sí conozco, que son estas w de t, que sí conozco su distribución, vaya. ¿Ok? Ese es tal cual el objetivo de lo que estamos haciendo aquí. Por eso hacemos esto. Ahora, entonces, el punto número 3
hacer que nosotros podemos calcular no solo las probabilidades como las que vienen ahí, esas que estamos escribiendo de ese lado, sino que las podemos calcular de la siguiente forma, usando uno de los trucos muy conocidos de prueba 1 y que de hecho nosotros utilizamos en el capítulo pasado. Podemos calcular lo siguiente: la probabilidad de que n de t sea exactamente n se puede ver como restas de estas probabilidades que están acá. Si conozco la supervivencia, que es esta, o la distribución, que sería el complemento de esta, puedo hacer dos restas para calcular la probabilidad. Lo vimos en el capítulo pasado. Y ahora, si quieren ustedes echarle un ojo a eso, pueden darse cuenta que podrían ser las mismas restas que estas que están acá. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría por pasos lo siguiente: la probabilidad de que n de t sea mayor o igual que n menos la probabilidad de que n de t sea mayor o igual que n menos 1. ¿Ok? El evento que queda ahí es el que es exactamente igual a n más 1, perdón. Es en el que queda el evento, es en el que es exactamente igual a n. Ajá. Entonces tomo todos los casos en los que supero n y le resto todos los casos en los que supero n más 1. Lo que me queda, pues, es exactamente igual a n. Y esto lo calculo con esta fórmula que está acá arriba. Todas esas probabilidades de ser mayores o iguales a una constante se pueden expresar en términos de probabilidades de la W. Y entonces esto sería la probabilidad de que Wn sea menor o igual que t, menos la probabilidad de que Wn más 1 sea menor o igual que t. Y listo. Con eso nosotros podemos calcular la función de densidad. Entonces, recordando la función de distribución gamma, la f de una gamma, o tal vez no recordándola, y en vez de recordándola, pues podríamos ir a nuestras tablas o a nuestras notas del curso de probabilidad 1 para averiguar cómo era que queda la función de distribución de una gama. Si ustedes tomaron un curso de probabilidad 1 conmigo, recordarán que de hecho los pongo a calcular esta función de distribución en una de las guías para que les quede una fórmula que es muy agradable. Al menos para este cálculo nos va a quedar muy agradable. La función de distribución de una gama va a ser 1 menos e a la menos lambda t, ¿de acuerdo? Multiplicado por la suma de lambda t a la k, y esto dividido entre k factorial, y la suma se realiza desde k igual a 0 hasta el punto inmediato anterior, que en este caso es n-1, el punto de los parámetros, ¿va? Ese ejercicio se los pongo a realizar en prueba 1 para cuando tienen una variable aleatoria gamma cuyo primer parámetro es entero, como es el caso. ¿Ok? Tienen una variable aleatoria gamma que el primer parámetro n es un número entero. Entonces, esto va a jalar así de esta forma, ¿vale? Ahora, esto menos la misma función de distribución, pero con un parámetro que va a ser n-1. Entonces, esto va a ser lambda por t, e a la menos lambda por t, por lambda t elevado a la k dividido entre k factorial, y la única diferencia es que aquí vamos a sumar desde k igual a 0 hasta n. ¿Ok? Esa es tal cual la función de distribución de la gama. Si tienen dudas con esto, lo único que hay que hacer es recordar prueba 1. Y otra vez, si no recuerdan prueba 1, pues, o si no lo vieron en su curso de prueba 1, pues chequen tablas que les digan cómo es la función de distribución de una variable aleatoria gamma, en el caso en el que el primer parámetro es un número entero. Si el primer parámetro no es un número entero, esto no se puede hacer porque de por sí, pues, la suma es hasta el parámetro o hasta 1 menos el parámetro. En este caso, n y n menos 1. Si fuera un número, recuerden que tiene que ser positivo, pero si fuera un número como 2.5 o 0.8, cosas así, no podríamos hacer la suma hasta ese punto. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ya con eso tenemos que esto va a ser igual a dos sumas que son prácticamente iguales.
El 1 se va a cancelar. Este 1 con este 1 se va, ¿no? Y esta suma me va a quedar con signo negativo y esta suma de acá con signo positivo, porque este menos con este menos se nos va a hacer un más. Y entonces voy a poder cancelar los elementos de esta suma con los elementos de esta suma que son lo mismo. Lo único que me va a quedar es el último término. Digamos, desde 0 hasta n-1 se cancelan todos acá, desde 0 hasta n-1, pero nos llega al último que es n. Cancela casi todos los términos menos el último. Entonces, el último término es el que va a sobrevivir, que es e a la menos lambda t, ¿ok? Por lambda t elevado a la n y dividido entre n factorial, que es justo el último término sustituyendo acá k igual a n, ¿ok? Y esta de acá, como pueden notar, es una función de densidad Poisson. ¿Okay? Se parece mucho a la función de densidad Poisson, de hecho es una, y el parámetro en este caso es lambda por t. Y por lo tanto, nosotros podemos concluir que n de t tiene una distribución Poisson cuyo parámetro es lambda por t. ¿Vale? Ahí está todo, justo como lo queríamos nosotros. Entonces, se logra justamente el resultado que nosotros estábamos buscando. Y este es un resultado que ustedes van a utilizar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo van a utilizar este resultado para calcular probabilidades. En muchos ejercicios les voy a decir, se tiene un proceso Poisson con estas características. Calcule la probabilidad de que pase esto. Y entonces ustedes van a este resultado, utilizan la densidad Poisson y la ponen. Algo que les recomiendo muchísimo en este momento es que ustedes se aprendan esta función de densidad, que me imagino ya la han de tener un poquito aprendida por sus cursos de prueba 1 y prueba 2, pero bueno, no la vayan a olvidar y si todavía no la tienen tan aprendida, refuércenla bastante porque la van a estar utilizando durante todo el capítulo y durante la mayoría de los ejercicios va a ser muy, muy, muy importante, ¿vale? Entonces les voy a dejar resaltado el resultado, que es que la probabilidad de que n de t sea igual a n es igual a todo eso que está ahí. ¿Vale? Y lo vamos a dejar así. Entonces, cualquier probabilidad puntual que ustedes estén buscando respecto al proceso Poisson, se calcula con esta bonita fórmula que está acá, que es la función de densidad de una variable aleatoria Poisson. ¿Vale? Tenemos unos bonitos corolarios de esto, que son bastante evidentes desde el curso de prueba 1. Por ejemplo, yo sé cuál es la esperanza de una variable aleatoria Poisson. Entonces, si yo le quiero calcular el valor esperado a n de t, esto es sencillamente lambda por t, ¿va? Y 2, si quiero calcularle la varianza a n de t, esto es sencillamente lambda por t, ¿vale? Este corolario surge inmediatamente de lo que acabamos de probar nosotros allá arriba, que es que las variables aleatorias del proceso estocástico son Poissones. ¿Ok? Entonces eso, les digo, sale inmediatamente del hecho de que son Poissones. Nada más voy y busco en mis tablas o en mis notas de prueba 1 cuál es la esperanza de una variable aleatoria de Poisson, cuál es la varianza de una variable aleatoria de Poisson, y se encuentra inmediatamente esto que está acá. ¿Va? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ok, vale. Todo bien. Entonces, va, perfecto, todo bien. Excelente. Entonces, esas son las propiedades fundamentales y la razón por la que se le llama proceso Poisson al proceso Poisson. Voy a pasar a ver ahora otras dos propiedades que son unas propiedades de super batalla que van a estar utilizando todo el tiempo para probar cosas del Poisson y para incluso calcularle cosas al Poisson. ¿Ok? Estas son propiedades que se van a volver el pan de cada día si ustedes siguen estudiando procesos estocásticos. Lo que sigue es ver, vamos a ver unos tipos de procesos estocásticos que son muy usados. ¿Ok? Lo que sigue para nosotros, esto de muy, les digo, muy, muy usados.
es ver estas dos tipos de procesos estocásticos que en adelante, y si siguen estudiando procesos estocásticos, van a ver todos los días, ¿ok? Entonces, un proceso estocástico, al cual voy a llamar X de T, suponiendo que está en los reales positivos, un proceso estocástico, déjenme escribo esto correctamente, un proceso estocástico X de T es de incrementos independientes o tiene incrementos independientes. Ok, esto es lo que estamos definiendo nosotros, proceso estocástico con incrementos independientes o proceso estocástico de incrementos independientes, cualquiera de las dos la encuentran con la misma facilidad, ¿vale? Entonces decimos que un proceso estocástico tiene incrementos independientes si, pasa lo siguiente, para todos los tiempos, digamos n tiempos, voy a tomarme el tiempo T0, al tiempo T1, al tiempo T2 y así hasta el tiempo T, digamos, sub n. Para cualesquiera tiempos que ustedes tomen, cualesquiera puntos en el tiempo, se tiene que las variables que son los incrementos del proceso en esos tiempos, T1 menos X de T0, la variable X de T2 menos X de T1, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que es X de Tn menos X de Tn menos 1. Estas variables de aleatorias que están acá son independientes. ¿Vale? Déjenme, coloco esto correctamente. Ahí está. Listo. Voy a hacer un dibujo para ver si se entiende un poquito mejor esta definición de proceso estocástico de incrementos independientes. Voy a hacer un dibujo un poquito diferente al proceso estocástico que tenemos, al proceso Poisson, para ver cómo se alcanza a ver, ¿vale? Entonces, supongo que tener un proceso estocástico que se ve un poco raro. Entonces es continuo, son unas cosas así, de esta forma. Y se ve más o menos así, ok, sube, baja. Obviamente en el caso del Poisson que nosotros estamos viendo, tenemos un proceso estocástico creciente, entonces siempre va para arriba, va. Pero ahorita nos vamos a preguntar más por unos procesos, unos tiempos muy específicos. A este de acá lo voy a llamar T sub 0, a este de acá lo voy a llamar T1, a este hasta acá T2, y a este pegado de aquí T3, y por último tal vez T4. Noten que los tiempos no son equidistantes. Los tiempos de los incrementos de un proceso estocástico no tienen por qué ser equidistantes entre sí. Solamente me estoy tomando cualesquiera n tiempos, bueno, en este caso n más un tiempos, los que sean y que sí estén ordenados, eso sí lo necesito. El primero bien puede ser el 0, los demás pueden ser lo que sea, mientras estén ordenados. ¿Ok? Entonces, yo veo cuánto vale el proceso estocástico en T0 y veo cuánto vale el proceso estocástico en T1. ¿Ok? Y puedo ver cuánto creció el proceso estocástico de este tiempo a este tiempo. Como decir, oye, ¿qué cambio hubo? ¿Qué diferencia hay entre el proceso estocástico en el tiempo 0 y en el tiempo 1? ¿Vale? A este de aquí normalmente lo llamamos incremento 1 o primer incremento. Primer incremento. O el incremento entre el tiempo T1 y el tiempo T0. Y es la variable aleatoria que es T1 menos T0. Noten que tampoco me interesa conocerla en valor absoluto, porque a veces me interesa saber si el proceso creció o decreció o qué demonios le pasó, ¿no? Pero me interesa más ver dónde está el proceso estocástico y este es un primer incremento. Entonces,
Ese primer incremento que está ahí es una variable aleatoria que, pues bueno, su tamaño es justamente, digamos, lo que iría de aquí hasta acá, ¿no? Este tamaño de incremento es el que nosotros observamos ahí. Después me fijo en T sub 2, veo que T sub 2 más o menos valió esto, y el incremento resultante es bastante pequeño, de hecho casi no se mueve, como que decreció un poquito, ¿no? Pero fuera de eso no hizo mucha diferencia entre un punto y otro del proceso estocástico. Entonces el segundo incremento, que este es casi cero en el ejemplo que estoy graficando ahí, es x de T2 menos x de T1. El siguiente incremento va a ser negativo, que es de este punto a este punto, ¿ok? Y se parece muchísimo más al proceso estocástico acá. El ejemplo que les estoy poniendo, la idea es que ustedes vean que los incrementos pueden parecerse al proceso estocástico si se toman los suficientes, los tiempos correctos, digamos. Ajá. Si se toman los tiempos correctos, el proceso estocástico, el incremento puede parecerse al proceso estocástico, como es el caso del tercer incremento que están viendo ahí. Este incremento, la línea que tienen ahí y el proceso estocástico real son casi lo mismo, no hubo diferencia. Pero si ustedes consideran todo el proceso estocástico que hay entre T1 y T2, la diferencia es muy grande, ¿no? O sea, no es en sí el proceso estocástico. Y este de aquí es más parecido, pero tampoco es exactamente. Los incrementos no dictan exactamente cómo es el proceso estocástico, pero curiosamente podríamos llegar a dar una aproximación del proceso estocástico. Si hacemos una refinación más fina del tiempo y metemos un montón de tiempos aquí, podríamos aproximar al proceso estocástico por pedazos, ¿vale? En el caso del proceso Poisson, voy a subir tantito la pizarra, los incrementos todos van o para arriba una cierta cantidad, así como mira, diste 2 saltos o diste nada más un salto o te quedaste fijo, dependiendo de los tiempos. Entonces los incrementos en el caso del Poisson son números enteros. O sea, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y así sucesivamente. Todos los naturales quedan ahí adentro de estos incrementos. ¿Va? Eso es a lo que llamamos nosotros incrementos del proceso estocástico. Y nos podemos seguir así hasta llegar al enésimo incremento del proceso estocástico. Y este enésimo incremento es n de t, x en tn menos x en t n menos 1, que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser igual a 0, puede tener un montón de posibilidades el incremento, ¿vale? Pero el asunto es que la definición nos dice que decimos que el proceso estocástico tiene incrementos independientes si todas estas variables aleatorias que están aquí son variables aleatorias independientes para cualesquiera tiempos, ¿va? Y eso, algunos procesos estocásticos lo van a cumplir. Y es una especie de propiedad de Markov, si se dan cuenta. En el momento en el que yo me paro, digamos, en el tiempo T1, aquí está. Todo lo que pase con el proceso estocástico en adelante, por ejemplo, el incremento hasta este tiempo, o el incremento hasta acá, que va a ser aquí para arriba, o incrementos hacia acá abajo, o hacia más al futuro, no dependen de todo el pasado, ¿ok? Lo único que importa es dónde está la variable aleatoria en este tiempo para ver cómo va a ser el proceso estocástico a futuro. Es una especie de propiedad de Markov un poquito medio más general, porque tampoco le interesa todo el pasado a esta de acá, no le interesa qué fue con este incremento, qué fue con este incremento acá. Realmente las cadenas de Markov cumplen que tienen incrementos independientes y utilizamos esta propiedad en algunos casos, ¿vale? El proceso Poisson lo va a cumplir por una especie de propiedad de pérdida de memoria. Voy a volver a subir tantito a la gráfica que teníamos acá. En el Poisson, en el momento en que nosotros nos encontremos aquí, el incremento que está acá no va a depender de cuánto incrementó hacia atrás, solamente de dónde se encuentra en este momento. Y eso es gracias a la pérdida de memoria de la exponencial. No importa cuánto tiempo haya pasado hasta acá, el siguiente tiempo que va a tardar en ocurrir la exponencial es independiente de lo que está acá. Es una propiedad que se conoce como la propiedad de pérdida de memoria que se ve en el curso de Proba 1, ¿vale? De todas maneras, la retomamos al rato para poder demostrar esta propiedad, que el proceso Poisson cumple esta propiedad. Bueno,
Esperando que haya quedado claro, y si no, pues obviamente abren su micrófono o comentan en el chat y me dicen qué inquietudes tienen de esta definición. Punto número 2. La siguiente definición es de un proceso estocástico con incrementos estacionarios. Entonces, un proceso estocástico, otra vez llamado X de T en general para cualquier proceso estocástico, es de incrementos estacionarios, o a veces simplemente se le llama proceso estocástico estacionario. Es común eso, pero bueno, es mucho más adecuado llamarle proceso estocástico con incrementos estacionarios o de incrementos estacionarios, cualquiera de las dos. Ok, entonces, ¿tiene incrementos estacionarios? Sí, para cualesquiera dos tiempos, digamos el tiempo S y el tiempo T, ordenados de esta forma, y además alguna cantidad positiva, que le voy a llamar H, se tiene que la distribución del incremento que hay entre el tiempo T y el tiempo S, ¿ok? Del tiempo S al tiempo T, como incrementó, tiene la misma distribución que si nosotros analizamos ese incremento, pero trasladado a H, es decir, X de T más H menos X de S más H. Si se dan cuenta, ambos son incrementos que el tiempo entre ellos es exactamente el mismo, es T menos S, pero la única diferencia es en qué momento inicia el incremento. Voy a hacer una bonita gráfica para ver si nos queda un poquito más clara esta definición. ¿Okay? Entonces, esto es incrementos estacionarios. Les digo, incluso a veces llega a escribirse que un proceso estocástico es estacionario cuando pasa esto, pero no es tan común. Así que, bueno, si lo llegan a ver, probablemente se refiera a eso, a menos que el autor o la persona de la que esté hablando haga una nota particular específica de a qué se refiere con proceso estocástico estacionario, que también tiene otras posibilidades. Entonces, igual que en el dibujo de arriba, voy a dibujar el proceso estocástico X de T, dependiendo del tiempo, ¿ok? Y el proceso estocástico, pues, va a ser otra vez una cosa rara como la que teníamos allá arriba. Este bien podría ser una especie de proceso Poisson como los que veremos después, que los que son que sí pueden llegar a bajar y hacer un poquito cosas raras. Ahí está nuestro proceso estocástico. Después de eso, lo analizamos en el tiempo T, ¿ok? Y en el tiempo, digamos, S. Vamos a ver cuánto vale el proceso estocástico aquí en el tiempo T y cuánto vale en el tiempo S. Supongamos que está así. ¿Okay? Hice un poco de trampa para que no me quedara una línea totalmente horizontal. Ahí está. Entonces, este es el proceso estocástico que estamos graficando nosotros. Ahí está el incremento, ¿de acuerdo? Podemos ver que este es el tiempo en el que está ocurriendo y este de aquí es el incremento que va desde el tiempo S hasta el tiempo T, es decir, X de T menos X de S. Y luego trasladamos todo el intervalo un tiempo H. ¿Ok? El tiempo H puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo. El único asunto aquí es que lleguemos hasta el tiempo T más H, que es trasladar el primer cacho del intervalo, y llegar hasta el tiempo S más H. ¿Ok? Entonces trasladamos todo el intervalo completo. Voy a suponer completar esto para que quede. ¿Ok? Ahora el incremento que vamos a ver en ese caso es este de acá. Y esto está bien respecto a la definición, no hay ningún problema. Quiero que sepan que la definición no implica que las variables aleatorias sean iguales. ¿Ok? Aquí tenemos una muy grande que está creciendo bastante, el incremento es muy alto y aquí el incremento es muy bajo. ¿Ok? Creció muy poco acá y acá creció muchísimo. ¿Ok? Este es el incremento que va desde el tiempo S más H hasta el tiempo T más H. ¿Ok? Pero nuestro objetivo no es que las variables sean iguales, sino que tengan la misma distribución. ¿Ok? Realmente lo que terminamos diciendo nosotros es que la función de distribución de esta variable aleatoria que está acá es la misma función de distribución de la variable aleatoria x de t más h menos x de s
más h. Ambas variables aleatorias tienen la misma función de distribución, se distribuyen igual, ¿de acuerdo? Y no necesariamente tienen que ser iguales. Una puede ser muy alta, otra muy baja, una podría subir, otra bajar. Lo único que queremos es que tengan exactamente la misma distribución, ¿vale? Eso es todo. Y para terminar esa parte, una pequeña nota, que es que la distribución de un proceso estocástico de incrementos estacionarios, ¿ok? De un incremento digamos x de t menos x de s, solo depende del tamaño del incremento, que justamente el tamaño del incremento en el tiempo que está ocurriendo es t menos s, ¿vale? Eso es muy importante para nosotros. En el momento en el que nosotros queremos conocer la distribución del proceso estocástico de esta forma, solo nos interesa cuánto tiempo pasó entre los dos tiempos. Quiero conocer la distribución del incremento del proceso estocástico, solo veo cuánto tiempo ocurrió entre el incremento, ¿va? No me preocupa dónde empezó el incremento. Puede pasar aquí en T, puede empezar aquí en S y sumarle otra S hacia acá, puede empezar en T más H y sumarle S. Si me entienden, el único inconveniente acá es que quiero saber cuánto tiempo pasó en el incremento, de qué tamaño de temporal es el incremento. Y en cuanto sepa eso, yo voy a saber la distribución del incremento. O bueno, solo necesito saber eso para conocer la distribución del incremento. No necesito saber dónde ocurrió. ¿Ok? Y si habíamos hablado de que lo que eran incrementos independientes era una especie de idea muy parecida a la propiedad de Markov, que me describía esta forma de olvidarme del pasado dado el presente para calcular probabilidades sobre el futuro, esta otra de acá tiene que ver con la homogeneidad del proceso estocástico. ¿Ok? Una vez que nosotros ya olvidamos todo el pasado, la cantidad de tiempo que pasa no depende de dónde iniciamos para conocer la distribución a futuro, sino depende de cuántos pasos quieras ir a dar. ¿Ok? Eso nosotros lo veíamos en cadenas de Markov cuando les dije, miren, la probabilidad de ir del estado J, del estado I, perdón, al estado J, desde el tiempo n hasta el tiempo n más m, o sea que la cadena se encuentre en I, en el estado n, en el tiempo n, y vaya a J en el tiempo n más m, que a esta la llamamos así, y es la probabilidad de que XJ, perdón, de que XN más M sea igual a J, dado que XN es igual a I. Nosotros dijimos, bueno, una cadena homogénea solamente nos va a importar el número de pasos y esta va a ser la probabilidad de ir de I a J en N pasos. Y será lo mismo que decir que te encuentres en el tiempo M en J, dado que inicias en I. ¿Ok? Así está. Entonces, si se dan cuenta, no importa dónde empieza. Aquí empieza en el tiempo N y va a terminar M pasos después en J. Esta era la homogeneidad de una cadena de Markov. Aquí me va a decir, mira, no importa dónde inicies, puedes iniciar en 0, solamente fíjate de dar M pasos que están acá. Entonces, no importa que empieces acá, solo fíjate que el tiempo que transcurrió sea T menos S. No importa si iniciaste acá, solo fíjate que el tiempo que transcurrió sea T menos S. Y entonces la distribución es la misma. ¿Ok? Solamente que aquí lo estoy analizando para el caso de un proceso estocástico a tiempo continuo. Esto será tiempo discreto y, bueno, las probabilidades son las que les estoy poniendo acá. Y como además el proceso estocástico no solo es a tiempo continuo, sino que puede ser continuo, tomar una cantidad continua de puntos posibles, entonces debo hablar de toda la distribución y no solamente de las probabilidades puntuales, como lo estábamos haciendo en el caso de cadenas de Markov. Como ven, incrementos independientes y estacionarios son solamente generalizaciones que nosotros llegamos a hacer de las cadenas de Markov, ¿vale? Generalizaciones más o menos sencillas de ellas. ¿Ok? ¿Todos bien hasta acá? ¿Todo en orden? Lo que sigue va a ser ver que el Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. ¿Seguros, seguros? ¿Todos bien? ¿No hay dudas hasta acá? Profe, ah, tú, adelante.
Así como nos escribió, estamos hablando de los decrementos porque T es menor que S, ¿no? Es En vez de menor los que ese. Ah, incrementos. lo puse al revés. Es que esta de acá la puse así, ¿verdad? Sí, disculpa. En realidad solo fue un, a ver que lo estoy escribiendo bien. T menos S. Sí, realmente el único inconveniente es ponerlo acá abajo. Nada más reescribámoslo acá, ¿vale? Acá está el tiempo S y acá el tiempo T. Y acá el tiempo S más H y acá el tiempo T más H. Va, solo eso, era lo único que hacía la diferencia. Sí, si lo pones al revés es una especie de decremento temporal, ¿va? Pero solamente fue un error en el eje de las X de acá para poner los tiempos. Sí, según yo con eso, sí, ya está arreglado. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más? Sí, yo. ¿Podría repetir por qué la distribución depende de T menos S? Ah, porque en realidad no importa. Bueno, digamos, no es que dependa de forma exclusiva de T menos S, también va a depender del resto de las variables aleatorias, vaya. Pero lo que yo digo es, no importa la distribución de este tiempo, que tú empieces en S más H y termines en T más H. Lo único que importó fue el tamaño del incremento. Entonces, otro incremento de ese tamaño, que sería T menos S, va a tener la misma distribución. Ajá. Entonces, si todos los incrementos de tamaño T menos S tienen la misma distribución, lo único que importa es eso, el tamaño del incremento temporal. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, ok. Sí, gracias, profe. Órale. Va, perfecto. Qué bueno que aclaramos todos esos puntos. Qué bueno que cambiamos el eje de las X acá para que esto quedara correctamente con lo que estábamos escribiendo desde hace rato. Ok, va. Entonces, ahora sí, una de las propiedades, otro lema que tiene que ver con las posibles propiedades que cumple el proceso Poisson son las siguientes. Entonces, tomemos un proceso Poisson. Esta va a ser de las últimas veces que escriba completamente esto, que sea NDT un proceso Poisson de parámetro lambda. Lo digo que es de las últimas veces que lo voy a escribir porque en realidad en todos los demás resultados y cosas que hagamos durante el capítulo voy a suponer que siempre que hable de NDT, así como lo estoy escribiendo, entonces esto es un proceso Poisson, ¿vale? Entonces dejémoslo como que todos los enunciados, lemas, propiedades o teoremas que voy a dar durante este periodo, durante este capítulo, todos estos que empiecen así son procesos Poissones de parámetro lambda. ¿Ok? Entonces, ocurre que tenemos dos propiedades importantes. Una, ese proceso estocástico es, y aquí viene una de las abreviaturas que van a ser importantes durante mucho estudio de procesos estocásticos, un proceso estocástico de incrementos independientes y estacionarios. ¿Ok? Incrementos independientes y estacionarios. ¿Vale? Ese va a ser un proceso estocástico de incrementos independientes y estacionarios. Cuando trabajamos con procesos estocásticos casi no nos interesa cuando son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Es un caso muy particular de un proceso estocástico, pero es un poquito aburrido porque no hay una evolución respecto al tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros más bien es trabajar con procesos estocásticos de incrementos independientes y estacionarios. Es como el símil. Siempre que se esté trabajando con procesos estocásticos, digamos, bonitos, van a cumplir estas dos propiedades que son las que nos permiten trabajar muchísimo con ellos. Obviamente hay estudios de procesos estocásticos que no cumplen estas propiedades y solamente se complican un poquito más, ¿vale? Eso es todo, pero la mayor parte de los casos, incluso hay áreas grandes de estudio de procesos estocásticos que estudian exclusivamente procesos estocásticos que cumplen estas propiedades, ¿vale? Entonces, el Poisson es uno de ellos.
un proceso estocástico de incrementos independientes y estacionarios. Va a ser importante que cumpla esto. De hecho, a partir de eso, después vamos a poder llegar incluso a la distribución Poisson, gracias a que tiene esto, pero ya llegaremos en algún momento. E inciso B, vamos a poder calcularle, gracias a esto, probabilidades como las probabilidades de transición. Por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de que en el tiempo, digamos, t más h, yo haya observado exactamente j acontecimientos, el número de eventos observados en el tiempo c más h sea igual a j, dado que en el tiempo t, en un tiempo anterior, yo observé exactamente y eventos. ¿Ok? Esto es una especie de probabilidad de transición, ¿no? Desde el tiempo t hasta el tiempo t más h, desde el estado i hacia el estado j. Es una probabilidad de transición muy parecida a las que vemos en cadenas de Markov. Bueno, pues esta cantidad es e a la menos lambda h multiplicado por lambda h a la j menos i, y eso dividido entre j menos i factorial. J menos i factorial. ¿Ok? Y esto va a funcionar para todas y j ordenadas de esta forma, mayores o iguales que 0, y también para todos tiempos t y h mayores o iguales que 0. ¿Vale? Entonces puedo calcular una especie de probabilidades de transición del proceso Poisson gracias a sus incrementos independientes y estacionarios. ¿Vale? Vamos a demostrar este lema, aunque creo que nada más para ahorrarme algo de tiempo, ya que se nos está acabando la hora, voy a demostrar nada más el punto B, y luego les platico un poquito de la demostración del punto A. ¿Va? Ya en clase, quizá la próxima semana. Entonces, el punto B. La prueba es sencilla utilizando incrementos independientes y utilizando incrementos estacionarios. Vean esto. La probabilidad que nosotros estamos buscando, esta probabilidad de transición es esta, condicionada a que n de t es igual a i. Okay. Si yo llego en algún momento y digo, mira, hay y acontecimientos, el conteo va en i. ¿Cuál es la probabilidad de que en el futuro se convierta en j? Ok, pues esta probabilidad sigue siendo Poisson, es lo que estamos discutiendo acá, ¿no? Ok, entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que ocurra lo siguiente. Voy a restar algunas cantidades. En la primera igualdad que está acá voy a restar n de h. Esto va a ser n de t más h menos n de h. Lo resté de un lado de la igualdad y lo voy a restar del otro lado de la igualdad. ¿Ok? Ahí está. Y esto sigue teniendo la misma condicional. Condicionado a que n de t sea igual a i. Pero este n de t también le voy a restar algo. Le voy a restar n de 0. ¿Ok? Y n de 0 es igual a 0, lo sabemos, es parte de la definición del Poisson, ¿no? Entonces, n de 0 es igual a 0. Ahí está, todo perfecto. Y no hay necesidad de restarlo de ambos lados. Solo lo pongo de un lado para que quede claro. Ahora, algo que nosotros tenemos aquí. Entonces, permítanme un segundo. Los incrementos independientes estacionarios son variables. Más o menos. El asunto acá es que el hecho de que sean independientes, sí, los hace independientes. Pero, por ejemplo, acá arriba, estos incrementos que están acá no son idénticamente distribuidas. Este y este no son idénticamente distribuidos, porque el tiempo entre ellos es distinto. Este de aquí puede ser muy corto y este puede ser muy largo. Pero en el caso en el que te tomes un montón de incrementos que tienen el mismo incremento temporal, en ese caso sí son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, Santiago. ¿Vale? Solamente en el caso en el que los incrementos te los tomes con las mismas distancias temporales. Es decir, los puntos para tomar los incrementos sean equidistantes. En ese caso, sí, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, pero solamente en ese caso. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Mientras me sigo con esto acá. Entonces, utilizo esta información a voluntad, a lo que yo quiera, para poder agregarla dentro de las probabilidades de lo que están acá. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos agregar esa información y tendríamos que esta probabilidad sería la probabilidad de que n de t más h menos n de h sea igual a j menos i. ¿Por qué? Porque n de h es igual a i. Eso es lo que nos está diciendo la otra parte de aquí. Recuerden que estoy condicionando, no con... Estoy haciendo mal estas cosas, permítanme. N de t, n de t, sí, lo hice mal desde el principio, permítanme un segundo. La cosa que yo quería, sí, ya encontré el error. La cosa que yo quiero restar de ambos lados es n de t. Aquí voy a restar n de t y aquí voy a restar n de t. Ya con eso. Y aquí también voy a restar n de t. Eso es. Ok, entonces resto n de t de ambos lados, lo resto aquí, lo resto acá. La condicional sigue siendo la misma, solamente le resto un 0, que es este de acá, y yo sé que n de t es igual a i. Entonces, esa información la puedo agregar en el mundo condicional donde yo quiera. Particularmente lo puedo agregar aquí o lo puedo agregar acá. Lo agrego en el n de t que está aquí y lo sustituyo con un i. Y sigo condicionando con lo mismo. N de t menos n de 0 es igual a i. ¿De acuerdo? Recuerden, el único error que cometí hace rato fue restar esta cantidad, pero estaba restando n de h en vez de n de t. Ya con eso arreglamos ese problema. Ahora, aquí tenemos dos incrementos. El incremento que va desde 0 hasta t y el incremento que va desde t hasta h. El hecho de que los puntos en la definición de incrementos independientes tengan este orden tan particular que tenemos acá, que estén ordenados, ¿ok?, hace que no se toquen los incrementos. Es decir, la cantidad de pasa el incremento de aquí a acá y el incremento que hay de aquí a acá no son incrementos en donde se traslapen las cosas y yo pueda tener un incremento, digamos, como de la mitad, de aquí para acá. En ese caso sí habría dependencia, desde luego que sí, pero como no se están tocando ahí independencia. Aquí pasa lo mismo, no se están tocando. Primero voy de 0 hasta t y luego voy de t hasta t más h. El único punto en común ahí es t, pero justamente eso tiene área 0, tiene una medida temporal 0. Por lo tanto, no hay traslape de los incrementos. Como no están traslapados los incrementos, puedo decir que son independientes. Esta variable de aquí y esta variable de acá son variables aleatorias independientes, ya que tenemos el punto A, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser igual sencillamente a la probabilidad de que n de t más h menos n de t sea igual a j menos i, y listo. Quitamos toda la condicional, ya que tiene incrementos independientes, ¿ok? Como tiene incrementos independientes, podemos hacer eso. Y finalmente, utilizo que tiene incrementos estacionarios. Entonces, esto sería lo mismo que poner nada más a n de h menos n de 0 igual a j menos i. ¿Ok? Cualquier incremento tiene la misma distribución. No que esta variable y esta de acá sean lo misma, no. Sus probabilidades son las mismas, porque tienen la misma distribución. Son variables aleatorias con la misma distribución. Entonces, esto segundo de acá es ya que tiene incrementos estacionarios. Si lo ponemos por separado, lo pongo así: incrementos independientes, incrementos estacionarios. Si lo pongo junto, lo pongo en una sola: incrementos independientes y estacionarios. ¿Vale? Pero bueno, ya con eso nosotros sabemos que n de h es una variable aleatoria Poisson de parámetros h por lambda, ¿no? Entonces utilizamos esa información, que es una de las cosas que demostramos ahorita aquí al principio, para ver que esto de acá va a ser exactamente la probabilidad que nosotros tenemos al inicio del lema, que es e a la menos lambda h, multiplicado por lambda h a la j menos i, que es donde estamos evaluando, y dividido entre j menos i factorial. Y listo. Por lo tanto, nosotros terminamos concluyendo que n de t más h dado n de t igual a i, esto es un igual, esta variable que está acá es una variable aleatoria Poisson. ¿Va? Y ya está. Eso es todo lo que nosotros necesitábamos calcular por acá.
Ya con este resultado, nada más nos falta ver que sí, de verdad tiene incrementos independientes o estacionarios, pero va a ser algo más o menos fácil de echar a andar, ¿ok? No es tan complicado probarlo. Es un poquito enredoso, de hecho, le huyo un poquito a la prueba porque no es nada difícil, lo que sí es que es enredada, nos va a dar un par de vueltas ahí, poder escribir todas las probabilidades que nosotros queremos, al menos la de los incrementos independientes. La de los estacionarios va a ser más o menos sencilla. Pero bueno, ¿dudas con esta prueba? ¿Seguros? ¿Todo bien? Con esto terminamos calculando una especie de probabilidad de transición para el proceso Poisson, parecidas a las de las cadenas de Markov, que terminan siendo todas siempre Poisson, como pueden ver. Entonces sí tiene mucho sentido el nombre de proceso Poisson. Sus probabilidades de las variables aleatorias del Poisson son Poisson, las probabilidades de transición son Poisson, y vamos a ver otras tantas Poissones por ahí, ¿vale? Bueno, entonces terminamos por hoy. Voy a detener la grabación.